A sus 44 años, Iker Casillas decidió hablar sin guantes, sin escudos y sin la sonrisa diplomática que lo acompañó durante más de 2 décadas. El portero que levantó un mundial, que sostuvo a España con milagros imposibles, que fue símbolo de humildad, por primera vez admite algo que siempre ocultó. El fútbol también le dejó heridas, heridas profundas, heridas que nadie imaginaba detrás del santo. Yo nunca quise entrar en conflictos, dice con una calma que esconde temblores. Pero hubo personas que me marcaron para siempre, y no en el buen sentido. Casillas vivió traiciones silenciosas, rupturas que destrozaron amistades históricas, presiones internas y guerras mediáticas que casi destruyen su carrera. No habla desde el odio, habla desde la verdad de un hombre que ya no tiene nada que demostrar y que a su edad está preparado para decir todo lo que calló durante años. Si alguna vez odié, confiesa, fue porque antes me hicieron daño. 5 nombres. 5 historias que todavía duelen. Número 5. José Mourinho. José Mourinho. Él fue el terremoto que rompió mi mundo en 2, dice Casillas con un tono firme, sin rencor, pero con la verdad que durante años lo quemó por dentro. Cuando Mou llegó al Real Madrid, yo era capitán, era símbolo, era parte del corazón del club. Pero él no vio eso. Nunca quiso verlo. Para Mourinho yo no era un líder, explica Iker. Yo era un problema. Todo empezó con pequeñas fricciones. Decisiones técnicas dudosas, comentarios irónicos, miradas que decían más que 1000 palabras. Pero pronto dejó de ser sutil. Un día, delante del equipo, Mou dejó caer una frase que jamás olvidaré. Aquí juega quien yo diga, no quien la prensa adore. Casillas lo sintió como una puñalada. Luego llegó lo inevitable. Banquillo. La palabra que destrozó su alma. La palabra que ningún capitán del Real Madrid esperaba escuchar así. Ser suplente, por primera vez en mi vida, fue como desaparecer. Mou justificaba cada decisión en ruedas de prensa, alimentando una guerra mediática brutal. Pronto, parte de la afición dejó de ver a Casillas como héroe y comenzó a verlo como traidor. Yo había dado mi vida por el club y de repente era el enemigo. Mourinho convirtió el vestuario en un campo de batalla y Casillas quedó atrapado entre la lealtad, el orgullo y el dolor de sentirse expulsado de su propia casa. No odié a Mourinho como entrenador, dice Iker. Odié lo que provocó. El caos que destruyó al Real Madrid desde dentro y que destrozó muchas cosas que yo amaba. Número 4. Florentino Pérez. Florentino Pérez. Él fue la sombra que siempre estuvo detrás de todo. Incluso cuando nadie quería verlo. Dice Casillas con una calma tensa. Esa calma que solo aparece cuando una herida lleva demasiados años abierta. Mientras Mourinho era la cara visible del conflicto, Florentino era el poder silencioso que movía los hilos. El presidente que decide quién es imprescindible y quién deja de serlo. Cuando Florentino dejó de creer en mí, confiesa Iker, toda mi estructura emocional se vino abajo. Hubo señales, miradas frías, reuniones breves, silencios incómodos. Todo comenzó cuando Iker empezó a llevar la voz conciliadora entre los jugadores del Madrid y los del Barça durante la guerra Mourinho-Guardiola. Un gesto noble, necesario, pero que Florentino interpretó como debilidad. Sentí que para él, poner paz era traicionar al club. Después de eso, los ataques mediáticos comenzaron a multiplicarse. Columnistas afines al presidente publicaban críticas cada semana. Que si estaba acabado, que si era topo, que si filtraba información, que si ya no tenía reflejos. Yo sabía de dónde venían esas campañas, admite Casillas. Todos lo sabíamos. Lo más doloroso no fueron las palabras, sino la sensación de ser empujado hacia la puerta de salida por el hombre que debía protegerlo. Cuando finalmente le comunicaron que debía irse, no hubo un abrazo, no hubo agradecimientos, no hubo respeto a la leyenda. Solo un
Lo mejor es separar caminos. Ahí entendí, dice Iker, que para Florentino yo nunca fui un símbolo. Solo fui un activo que había perdido valor. No lo odié como presidente. Lo odié porque borró mi historia como si fuera una página que podía arrancarse sin dolor. Número 3. Álvaro Arbeloa. Álvaro Arbeloa. Él fue la decepción más amarga de mi carrera, confiesa Casillas con un tono que no suena a rabia, sino a tristeza profunda. La traición duele más cuando viene de alguien que considerabas compañero. Arbeloa y Casillas habían compartido vestuario, títulos, noches de gloria, batallas de Champions y de Liga. Pero cuando Mourinho dividió al Madrid, Arbeloa eligió un bando, y ese bando no fue el de Iker. De repente, alguien que estaba a mi lado empezó a verme como un enemigo. Arbeloa se convirtió en uno de los defensores públicos más firmes de Mourinho, y Casillas pasó de ser capitán a ser visto como un obstáculo para el modelo de Mou. La ruptura se hizo evidente cuando, tras un partido en el que Iker fue duramente criticado, Arbeloa publicó un mensaje en redes que parecía genérico, pero que todos entendieron como un ataque sutil hacia el portero. En los momentos difíciles, es cuando se ve quién está comprometido. Casillas recuerda leerlo en silencio, con un nudo en la garganta. Ahí supe que la amistad había muerto. En el entrenamiento, las miradas se volvieron frías, las conversaciones desaparecieron y el campo se llenó de un silencio extraño entre dos hombres que habían celebrado títulos uno al lado del otro. La tensión llegó al punto en que ni se saludaban. Y en una ocasión, una discusión por una jugada terminó con Arbeloa diciendo algo que Casillas jamás olvidaría. Aquí manda el entrenador, no tú. Fue como si me clavara un puñal, admite Iker. No porque tuviera razón, sino porque jamás pensé que él sería quien me hablara así. Al final, Arbeloa no fue enemigo por convicción, sino por fidelidad ciega a Mourinho. Pero eso no lo hizo menos doloroso. Concluye Casillas. Odié la forma en que dejó de verme como compañero y empezó a verme como obstáculo. Número 2. Sara Carbonero. Sara Carbonero. Ella fue la herida que nunca quise tener. Dice Casillas con un temblor suave en la voz, un temblor que solo aparece cuando hablas de alguien que significó demasiado. Sara no fue una enemiga, no fue una rival, no fue una figura del fútbol que lo atacó desde fuera. Fue todo lo contrario. Su compañera, la madre de sus hijos, la mujer con la que compartió más de 10 años de vida. Y quizá por eso duele más, admite. El daño que viene de quien amas deja cicatrices distintas. La relación entre Casillas y Sara siempre estuvo expuesta, iluminada por focos, analizada por prensa rosa, criticada por medios deportivos y sometida a una presión imposible. El primer gran golpe llegó el día en que, tras un mal partido de España, la culparon a ella. Dijeron que había distraído al portero, recuerda Iker, una locura, una injusticia, una crueldad absurda. Él la defendió, sí, pero por dentro sabía que aquella tormenta había roto algo en su vida personal. Después llegó la enfermedad de Sara, y con ella un silencio que se convirtió en abismo entre los dos. Yo intentaba ser fuerte, dice, pero no sabía cómo acompañarla sin hundirme por dentro. Y finalmente, el golpe definitivo, la separación. Un final que no explotó en gritos, pero explotó en heridas. Nos separamos con respeto, confiesa Iker. Pero el respeto no evita el dolor. La distancia emocional, los reproches silenciosos, el desgaste de dos vidas que dejaron de mirarse igual. Todo eso hizo que el amor se transformara en algo más duro, memoria que duele. No odié a Sara, aclara Iker. Odié lo que nuestra historia se convirtió por culpa de la vida, por culpa del tiempo, por culpa de nosotros mismos. Y remata con una frase que solo dice quién todavía siente. Hay dolores que uno no olvida, pero aprende a perdonar. Número 1. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Él fue la fractura más dolorosa de mi vida deportiva.
admite Casillas con una mezcla de tristeza, nostalgia y cansancio emocional. No porque fuera mi rival, sino porque fue mi hermano. Durante años, Ramos e Iker fueron inseparables. Compartieron títulos, celebraron finales, levantaron la Copa del Mundo hombro con hombro. Fueron la base del Real Madrid y de la selección más grande de la historia. Éramos familia, recuerda Iker. Si yo caía, él me levantaba. Si él sangraba, yo estaba ahí. Pero todo cambió con Mourinho. Un vestuario dividido, miradas sospechosas, lealtades en conflicto, y Ramos, que siempre había estado a su lado, empezó a alejarse sin decir palabra. El golpe más duro llegó cuando Ramos respaldó públicamente decisiones que dejaron a Casillas en el banquillo. No lo insultó, no lo atacó, pero su silencio valió más que 1000 palabras. Yo necesitaba que él me defendiera, confiesa Casillas. No lo hizo. Hubo discusiones tensas, conversaciones cortadas a la mitad, abrazos que ya no eran abrazos, y una noche, después de un entrenamiento, una frase seca que lo destruyó. Esto ya no depende de mí, Iker. Ese día supe que lo había perdido, dice Casillas, no como compañero, sino como amigo. La distancia creció incluso en la selección. Había 2 capitanes, 2 líderes, 2 mundos, y un muro en medio que ninguno de los 2 se atrevió a derribar. No odié a Ramos por lo que hizo, explica. Lo odié porque esperaba más de él. Porque pensé que estaría ahí, como yo siempre estuve. El tiempo curó parte de la herida, pero una parte pequeña, profunda, sigue ahí. Con los amigos duele distinto, concluye Iker. Duele más, mucho más. El verdadero quiebre emocional llegó una noche silenciosa en Valdebebas. Casillas caminaba hacia una reunión pensando que, por fin, escucharía apoyo. Pero antes de entrar, oyó 2 voces al otro lado de la puerta. Casillas ya no está para este nivel. Hay que buscar un portero que no divida al vestuario. El capitán sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. No eran periodistas, no eran aficionados. Eran personas del club que debía protegerlo. Entró con la cabeza alta, como siempre. Pero esa noche, por primera vez, Iker Casillas comprendió que su nombre ya no era un pilar, sino un problema para quienes decidían su futuro. Y en ese instante supo que su historia en el Real Madrid había comenzado su final. Hoy, mirando atrás, Casillas entiende algo que nunca se permitió aceptar, que incluso los héroes se rompen, que detrás de cada título había noches sin dormir, lágrimas silenciosas y una presión que ningún país debería poner sobre los hombros de un solo hombre. No odié a nadie, dice finalmente, pero aprendí que el fútbol no perdona la fragilidad, y yo también fui frágil. Con esa confesión, Casillas deja al descubierto su verdad. El mayor milagro de su carrera no fue detener balones imposibles. Fue seguir de pie cuando todo a su alrededor quería verlo caer.